Bienvenidos a todos nuestros seguidores de redes sociales y a todos los que nos acompañan sábado a sábado en estas capacitaciones legales. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante que es la demanda y las excepciones de acuerdo al COGEP. Nos acompaña un gran jurista, profesor universitario, profesor de maestría, ex juez de lo civil, abogado con amplia experiencia en el libre ejercicio profesional y que ahora es el presidente del Colegio de Abogados, el abogado Johnny Mendoza Medina. Bienvenido, doctor Johnny. Gracias, estimado Adolfo. Antes de felicitarlo por esta iniciativa, que es una iniciativa propositiva que nos pone pues frente a un escenario en el que puede generarse academia. Le doy pues las gracias por haberme invitado, así que gustoso de estar aquí con usted y presto para abordar los temas que han sido justamente hoy día materia de tratamiento, mi estimado Adolfo. Muchísimas gracias, reitero mis agradecimientos. Bueno, también en la página jurídica Adolfo Castro y Asociados tiene que hacer un agradecimiento al Colegio de Abogados que usted preside, quien da el respaldo para que sábado a sábado se hagan estas capacitaciones. Bien, doctor. Habíamos recibido por redes sociales muchas inquietudes e interrogantes en cuanto a la demanda y excepciones de acuerdo al COGEP. En su amplia experiencia, queremos tener esos conocimientos que usted a lo largo de este programa nos puede brindar. Queda con usted todo el auditorio y si nos puede explicar qué son o cómo se presenta una demanda de acuerdo al COGEP. Bueno, vamos a dividir el tratamiento de los temas expuestos en dos secciones, por así decirlo. Una, vamos a hablar de la demanda estrictamente como un acto de proposición puro, como una manifestación implícita de lo que es el principio dispositivo. Usted sabe que en materia, que en materia civil, pues no habrá proceso si no hay una demanda. Pues todos los procesos civiles inician con la intimación de este acto de proposición, en el que se hacen planteamientos al órgano de justicia, y en este sentido vamos a mirar la demanda no como un acto frío de proposición, sino pues desde la perspectiva pura de un mecanismo frente al litigio o frente al derecho adversarial oral, que es hoy día una de las temáticas y las corrientes más discutidas y que ha demandado pues mucho estudio y análisis frente a los problemas de toda índole que se presentan con ocasión del cumplimiento de requisitos formales de la demanda y pues frente justamente a lo que implica en sí construir un buen planteamiento a efectos de que estas demandas o estos actos interlocutorios no redunden en actuaciones que terminan siendo inadmitidas por los jueces por la falta de cumplimiento de requisitos formales. Así que, en orden de estas ideas que estoy manifestando, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? A ver, en efecto, lo que decía hace poquito en palabras preliminares es que la demanda es un acto de proposición. De hecho, por casos excepcionales, un proceso empieza con un acto preparatorio, con una medida cautelar. Realmente los procesos inician con una demanda. Diríamos que el acto de disposición de partes que se ve, pues, que primero aparece en la órbita de un proceso. Así que una demanda no es un acto frío, un acto de cumplimiento de premisas formales como tal parece que se lo asume. Es un acto que debe construirse con responsabilidad y que demanda de mucho estudio para que esta pues no termine en un acto, como decía hace poco, que no cumpla los efectos deseados, que en este caso es que pase por el tamiz de la admisibilidad del juez. Así que en el marco de estas ideas, pues vamos a mencionar primero requisitos que son eminentemente y puramente formales, como la gente conoce, que tienen que ver pues con la designación del jugador ante quien se la propone. Pues esto permite determinar la competencia por asuntos de prevención del asunto que se va a controvertir. Luego pues vendrán otros requisitos de orden muy formal, extremadamente formalistas, que tienen que ver con los nombres del demandado, pues edad, correos electrónicos y cosas que en realidad pues no demandan de mucho análisis.
Luego tenemos el número de registro en el caso de que quien demanda sea una persona de derecho privado y los nombres completos, designación y lugar donde debe citarse a los demandados. Esos son requisitos eminentemente formales. Pues luego tenemos en el numeral quinto un requisito que, sin embargo, de parecer formal, es un requisito que demanda de mucho análisis y que demanda pues de que nos detengamos a revisar cuál es su espíritu, qué es lo que el legislador plantea haber diseñado este apartado de la forma en que se lo ha diseñado. Así que, a ver, el numeral 5 del antes de que me olvide, cuando hablamos de requisitos de demanda, tenemos que centrarnos en un hecho muy importante. Los requisitos de la demanda no solamente es que aparecen, me refiero a requisitos formales que son casi que matemáticos, no son los que aparecen en el artículo 141 del Código Orgánico General de Procesos, sino que también estos requisitos aparecen en el artículo 143, 144, 308, 121, 125, dependiendo del caso concreto o dependiendo del planteamiento que le vamos a hacer al órgano jurisdiccional. En esta medida, pues el numeral 5 del artículo 142 dice cosas, establece presupuestos que son relevantes o de suma importancia, mi estimado Adolfo. Así que voy a leer el tenor literal de estos presupuestos y luego voy a proceder a desglosar el espíritu de la norma. Dice, la narración de los hechos detallados y pormenorizados que sirven de fundamento a las pretensiones. Mire usted lo que dice la norma. La narración de los hechos, y hago esta aclaración porque una demanda en la que no se cumpla con estos presupuestos puede terminar en una demanda oscura. Y esa falta de claridad, pues puede hacer que ese acto de proposición termine en una demanda banal. Significa que el juez nos la manda a aclarar y si no la aclaramos de modo correcto nos la va a archivar, porque la ley le permite. El juez tiene un poder coercitivo por el cual nos puede obligar a aclarar una demanda si es oscura, y si no, pues cumplimos con ese presupuesto, nos va a archivar, perdón. No nos va a admitir la demanda, nos la va a mandar a archivar. Cuando la ley refiere la narración de los hechos detallados y pormenorizados que sirven de fundamento a las pretensiones, debemos partir de un presupuesto importantísimo. Pues una demanda no es sino, pues, o debe entendérsela desde la perspectiva de la pretensión. ¿Qué es una pretensión procesal? Para que empecemos por ahí. Una pretensión procesal que debe aparecer en una demanda se compone de dos elementos. El uno, pues, es digamos que tiene que ver con el derecho material o sustancial cuya tutela estamos demandando o pretendemos se materialice con el planteamiento que hacemos. Y dos, el segundo elemento está integrado por la razón, que a la vez se decanta en dos coelementos. El uno, que tiene que ver con los hechos, y el otro que tiene que ver, obviamente, con los fundamentos de derecho de nuestra pretensión. Así que todo esto que ustedes ven se constituye en una especie de trilogía, bien dicho, en el que aparecen los hechos, ¿no? En el que aparece el derecho cuya tutela demando, y luego, pues, los fundamentos de derecho, que vendrían a ser los fundamentos de mi pretensión, que no es lo mismo que la tutela que estoy demandando, no es lo mismo. Ahora bien, ¿qué significa esto de los hechos pormenorizados que sirven de fundamento de mi pretensión? Mi estimado Adolfo, no existe o no sería posible hacer un planteamiento al órgano de justicia cuya posibilidad jurídica no esté prevista en el marco del derecho sustantivo. Pues, si yo hago un planteamiento y esa tutela que yo estoy demandando, por así decirlo, no está prevista o carece de interés jurídico para el marco del derecho ecuatoriano civil, pues esa falta de posibilidad va a terminar, pues, generando problemas para que el juez califique la demanda. ¿Por qué? Porque las normas sustanciales del derecho positivo están integradas nuclearmente hablando por premisas fácticas. Esas premisas fácticas de que se compone una norma de derecho, que son teorías jurídicas,
no son sino los hechos o las particularidades de que se compone cada hecho concreto. ¿Por qué? ¿O qué es lo que trato de decir con lo que estoy manifestando? Que el Estado, en ese afán regulador de las relaciones entre los particulares, establece normas abstractas. ¿Qué significa abstractas? Que no refieren a un caso particular o concreto, ni tampoco refieren a una persona determinada. Son en realidad normas sustanciales genéricas, pero que se componen de premisas, de teorías jurídicas, que son las que se presentan en ese andar cotidiano de los particulares y se presentan en una multiplicidad de maneras. Así que cuando decimos los hechos pormenorizados, significa, mi estimado Adolfo, que esos hechos que son parte de la cotidianidad y de que se compone mi caso, pues deben subsumirse a las teorías jurídicas de la norma. Entonces, esos hechos que yo voy a narrar en mi demanda, pues, y que tienen que ver con mi caso, deben guardar semejanza o deben subsumirse a las premisas materiales de que se compone una norma del derecho. Por ejemplo, voy a citar un caso, mi estimado. Una norma genérica del derecho sustancial es la acción de dominio. Si revisamos el artículo 933 del Código Sustantivo Civil, dice que la acción de dominio es el derecho que corresponde al dueño de una cosa. Mira, usted tiene ahí una premisa fáctica, ¿no? Es el derecho que corresponde al dueño de una cosa singular. Ahí está, una premisa fáctica. Que está en posesión de otro. Ahí tenemos dos premisas fácticas. Para que sea restituida a su dueño. Usted ve ahí una norma genérica en la que se pintan las siguientes premisas. Dueño de una cosa, una, singular, dos, en manos de un poseedor, tres. ¿Sí ve? Eso dice la norma, ¿no es cierto? Entonces, los hechos de que se compone mi caso y que debo narrar de modo pormenorizado en la demanda deben subsumirse de modo directo o deben guardar armonía con estas premisas materiales que yo acabo de mencionar. Entonces usted dirá, por ejemplo, entiendo yo que empezará diciendo en su demanda, soy titular del dominio de un bien ubicado en la calle X y Y del cantón Puerto Viejo, cosa que para un mejor entender procedo a singularizar. Cosa raíz que se encuentra en posesión de Juan Tiguave, y que sin embargo los requerimientos múltiples que yo he hecho para que me la restituya, se niega a hacerlo. ¿Sí ve? Esos hechos que estoy mencionando yo corresponden a la cotidianidad, pues, porque podrían presentarse de ese modo. Si usted, y si me escucha, usted se da cuenta que los hechos que estoy mencionando guardan relación estrecha con la premisa de la norma material o sustancial que yo estoy pretendiendo se me tutele. ¿No es cierto? Ese es el elemento objetivo de la pretensión. La tutela de ese derecho. ¿Cuál es el derecho? El de dominio. ¿No es cierto? ¿Cuál es el fundamento de mi demanda? Será pues el artículo que he mencionado y otros más del mismo estatuto, ¿no es cierto? Entonces, ahora bien, ese presupuesto al que me estoy refiriendo, no solamente es que pasa a convertirse en un requisito formal de la demanda, usted ve que no, pues alcanza pues un grado de mayor relevancia. ¿Por qué? Porque la insinuación de los medios probatorios por asuntos de los principios de la insinuación de los medios probatorios debe guardar también una relación estrecha con eso, con los hechos que he mencionado. Eso se llama la conducencia, la pertinencia y la utilidad de la prueba. Eso me va a permitir, es decir, una narración pormenorizada de los hechos me va a permitir a mí también hacer o insinuar los medios probatorios en ese mismo orden. Y obviamente, no solamente es que me permite establecer un orden de los medios probatorios insinuados, sino que me va a permitir a la vez ir estableciendo a priori, pues, los requisitos de la conducencia, de la pertinencia y de la utilidad que debe guardar todo medio probatorio para que pase la fase de admisibilidad en una audiencia preliminar tratándose de
los procedimientos ordinarios o en la primera fase de audiencia única, tratándose de los procesos sumarios, ejecutivos, monitorios y todos los demás, ¿no es cierto? Entonces, vea usted el grado de importancia que tiene este requisito, que aparece como un requisito frío de la demanda. Listo. Dice luego, hechos debidamente pormenorizados, clasificados y numerados. ¿Mire usted? Pues el sentido o el espectro de claridad que tiene o de utilidad que tiene la norma que estoy refiriendo en estos momentos, que hay que tomársela muy en serio. No es un requisito frío que aparece como un requisito extremadamente formalista, no, pues es un requisito en realidad pues que va a determinar pues el éxito futuro, si cabe el término, de una acción que estamos proponiendo, de un planteamiento que estamos realizando. ¿Qué significa clasificación de los hechos? Significa que todo hecho narrado debe guardar un sentido de pertenencia con respecto a lo que voy a mencionar. Cuando digo clasificación de los hechos, lo que estoy diciendo es que un hecho debe guardar estrecha relación con el siguiente. Que el siguiente debe guardar estrecha relación con el que sigue. Los hechos no pueden alegarse y plantearse de modo desordenado. Tienen que guardar cierta cronología. Yo no puedo empezar diciendo en una demanda que Juan Piguá es poseedor. No debería. Lo correcto es que lo haga de modo ordenado. Primero, siguiendo el orden de las premisas de una norma, en el caso del ejemplo que puse anteriormente, debo empezar diciendo que XY es titular del dominio, una cosa X. Que esa cosa singularizada tiene las siguientes características. Luego, que la cosa cuyas características he mencionado está en posesión de un tercero. Más o menos eso es lo que refiere el espíritu de la norma que acabo de revisar. Listo. Luego tenemos el fundamento de derecho que justifican el ejercicio de la acción expuestos con claridad y precisión. A ver, le decía hace un poquito que toda pretensión se compone de un elemento objetivo que no es sino la tutela que demandamos del orden jurídico, la razón, que es el segundo elemento que se decanta, que vendrían a ser la razón, ¿cierto?, de nuestra pretensión y el fundamento de derecho y pretensión. Entonces, si esos hechos que yo mencioné no guardan relación, la norma de derecho, cuya posibilidad jurídica es la que yo estoy planteando en torno a esta posibilidad jurídica que estoy planteando, entonces esa demanda, aunque usted no crea, adolece de oscuridad. ¿Por qué? Porque el juez, cuando califica la demanda, pues aunque no parezca o aunque no lo parezca, hace un juicio de fundabilidad de la pretensión. Entonces, ese juicio de fundabilidad no es sino ese ejercicio de contraste que hace los hechos, el fundamento derecho que aduce o aspira, en este caso, el demandante, que sean materializados. Pues luego tenemos como otro requisito de demanda el de prueba que soporta los hechos. A ver, como le decía hace poco, pues, el ejercicio de participación de los medios probatorios, el ejercicio de la actividad probatoria no es sino la consecuencia de la alegación o de las alegaciones que haga el actor en su objeto del demandado en su convención o en su presentación a la demanda. De modo que, pues, esas alegaciones lo que hacen es condenarme
o cargar sobre mis espaldas la responsabilidad probatoria. Todo lo que alego debo probarlo, a menos que los hechos alegados sean de aquellos cuya certeza resume, sean de aquellos que la ley los califica como públicos o notorios, en cuyo caso se exenta de la acción probatoria o de la institución probatoria. Pero, en términos generales, toda alegación demanda o genera una responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? Indiscutiblemente que será la insinuación de los medios probatorios y en consecuencia luego la actuación de los medios de prueba, o la producción de la prueba o el desahogo de la prueba en las audiencias de juicio o en las audiencias únicas de juicio, mi estimado. Continuamos. Se acompañará la nómina de testigos. Aquí pues, existen muchas debilidades. Existen debilidades de parte a parte. Cuando digo de parte a parte me refiero hacemos un acto de ahí y son debilidades que podríamos mostrar los abogados en libre ejercicio y los jueces al momento de contestar la demanda, y ya le digo por qué. Dice, se acompañará la nómina de testigos con indicación de los hechos sobre los cuales declararán. Ojo con eso. Pues algunos dirán, pues ¿por qué estoy obligado yo a mencionar los hechos sobre los cuales declarará un testigo? Pues déjeme decirle, mi estimado Adolfo, y a los que nos escuchan, que esta es una actividad que guarda cierto rigor, que está marcada por cierta rigurosidad, beneficiosa, diría yo. ¿Por qué? Porque cuando usted insinúa como medio probatorio o de prueba el testimonio de Juan Piguave, pues tiene que limitar el perímetro o el radio del conocimiento del testigo respecto al hecho sobre el que va a declarar. ¿Por qué digo esto? Porque si digo, insinúo como medio de prueba el testimonio de Francisco Piguave, quien nos proporcionará información relacionada con la posesión del actor Diego Torres, se entiende que estoy delimitando el perímetro respecto al cual ese testigo va a rendir información. Lo que determina en ejercicio el derecho de contradicción de la contraparte, pues una limitante, mi estimado Adolfo, pues ninguna repregunta que haga la contraria con respecto al testimonio de ese testigo, valga la redundancia, pues podrá estar por fuera del perímetro de ese debate. Porque si no, la pregunta que estaría formulando sería impertinente. ¿Por qué impertinente? Porque el espectro del conocimiento del testigo es sobre la posesión del actor o el tiempo de posesión del actor. Pues ese testigo no podría responder una pregunta, por ejemplo, que tenga que ver con la antigüedad de los actos materiales que justifican la tenencia y que aparecen como actos positivos en el interior del predio. Porque esa información no está dentro del perímetro de la información que va a brindarnos ese testigo. No sé si me hago entender, mi estimado Adolfo. Perfecto. Vamos. Este es un asunto que no es tan simple como pudiera vérselo. Así que si yo no establezco ese perímetro, lo que estoy haciendo es exponiendo, primero violando la ley, porque las normas de derecho son públicas. Y si yo insinúo a un testigo y no determino el perímetro respecto al cual este va a dar información, pues estoy violando la ley, en cuyo caso el juez debería mandarme a completar la demanda al tenor de lo que establece la norma a la que le estoy dando lectura, en todo caso. Pues ¿cuál es el riesgo de que no se determine este perímetro? De que ese testigo, al momento de rendir información, no vamos a saber sobre qué nos va a hablar
de una parte y de otra parte, pues no determina el espectro de las repreguntas que en ejercicio del derecho de contradicción y contraexamen va a formularnos la parte contraria. Mire usted el riesgo que se ocasiona o los problemas que se generarían cuando no se cumplen estos requisitos que pasan de ser requisitos formales en la demanda. Asimismo, lo mismo ocurre con el informe pericial. Cuando usted requiere o cuando practica como diligencia preparatoria una inspección judicial, o cuando la acompaña a su demanda como un medio probatorio insinuado, usted tiene que determinar qué hechos son los que está justificando con el informe pericial que está incorporando a su demanda. Esa es una obligación. ¿Por qué? Porque asimismo el perímetro de la información que en este caso va a rendir ese testigo experto, que es un perito, los otros son legos, pues también está restringido. Un perito no podría responder, por ejemplo, ¿cuál es el tiempo de posesión que tiene Juan Piguar? Esos hechos son hechos respecto a los cuales un perito no podría, pues, proporcionar información, porque un examen pericial tiene otro objetivo, ¿no es cierto? Singularización de la cosa, dicho, en general es el estudio de la cosa, el objeto respecto al cual versa el litigio. Continuando con este orden de ideas, para que veamos lo importante que es analizar con la profundidad con la que estamos haciendo los requisitos de la demanda, luego viene la solicitud de acceso judicial a la prueba debidamente fundamentada, si es del caso. ¿Qué significa esto, mi estimado Adolfo? Que posiblemente, cuando yo presenté la demanda, por A o B motivo, no tuve acceso a un medio probatorio que yo estimo relevante para mi caso. Pues no basta con el simple petitium que aparezca en la demanda para que el juez disponga de la obtención de ese medio probatorio. Y allí es donde a veces nos equivocamos los abogados que hacemos el libre ejercicio. Pues debemos justificarle al juez dos cosas. Una, que ese medio de prueba, pues fue un medio de prueba al cual yo no tuve acceso. Y no tuve acceso porque lo he requerido en una petición simple y esa información me ha sido denegada. Dos, que con ese objeto he concurrido o he hecho uso de un auxilio judicial que se llama utilizando los jueces de contravenciones y el juez de contravenciones también me lo ha negado. Como usted ve ahí, ya tengo dos elementos que me sirven para justificarle al juez que a ese medio de prueba que para mí es importante o que es importante para mi caso, yo no tuve acceso. Se lo estoy demostrando. Y en ese caso, justificando tal hecho o este presupuesto, el juez, al momento de calificarme la demanda, va a disponer de la obtención de ese medio probatorio. ¿Qué quiero decir con lo que he manifestado? Que no es la simple petición formulada con ocasión de un medio de prueba al que no he tenido acceso lo que va a permitirme a mí o a demandar del juez el que me obtenga ese medio probatorio. Tengo que justificarle con la prueba documental que debo incorporar a la demanda que ese medio de prueba me ha sido imposible conseguirlo. Pues justificado aquello, sin la menor duda, pues un juez nos va a activar el aparataje de justicia para conseguirnos ese medio probatorio que estamos insinuando. Obtener, perdón, ese medio probatorio que estamos insinuando. Luego tenemos la pretensión clara y precisa que se exige. Algunos seguimos confundiendo
el tema este de la pretensión con los hechos. Pues ya he explicado 2 veces que no es lo mismo ni se escribe igual. ¿Qué ganamos nosotros con establecer la pretensión clara en la demanda? Decirle, señor juez, esta es la norma, esta es la posibilidad jurídica cuya tutela yo estoy demandando. O mi pretensión está fundada en una disposición legal, en una pretensión que goza de interés jurídico. ¿Qué significa eso? Que el derecho a la tutela. Por ejemplo, se me ocurre pensar en este momento en demandar del juez el cumplimiento de una obligación natural. Pues esa posibilidad jurídica no nos está permitida a ningún ecuatoriano porque las obligaciones naturales no pueden exigirse. Entonces, si usted va allí y si ese fuera mi planteamiento, pues yo estoy allí desnudando una pretensión que no goza de tutela jurídica. De modo que esa falta de posibilidad jurídica lo que originaría es que el juez, a través de un juicio de fundabilidad, pues, o a través del poder coercitivo, perdón, me mande a aclarar la demanda y como no se la voy a aclarar, esa pretensión no existe, me va a archivar la demanda. Ahora sí vemos la importancia, estamos clarificando la importancia de cada uno de los requisitos que aparecen en el artículo 142 del Código Orgánico Penal de Procesos y que se refiere a la demanda, mi estimado. Luego tenemos la cuantía del proceso. Bueno, de cara a lo que estoy mencionando, de cara a este requisito, es de manifestar, pues que no toda pretensión es cuantificable. Generalmente son cuantificables, los procesos en los que puede aritméticamente determinarse un valor o establecer un techo, o establecerle un techo a nuestra pretensión. Si la pretensión o el planteamiento que estamos haciendo, o de ese planteamiento, pues aparece una pretensión que no es cuantificable, pues en este caso no sería posible ponerle una cuantía o establecerle un techo a esa pretensión. Se me ocurre un ejemplo, mi estimado Adolfo. La acción de restablecimiento de servidumbre. Pues ahí usted ve una pretensión que no puede cuantificarse. Pero si estoy demandando el cobro de una obligación dineraria, pues esa pretensión, lógicamente que sí puede cuantificarse. Pues discutido es, por ejemplo, las acciones de prescripción adquisitiva extraordinarias de dominio, en mi opinión, son incuantificables. Hay jueces que exigen que se cuantifique, y a veces los abogados, por cumplir con ese requisito, con lo que el juez está demandando, le ponen ahí una cuantía en función del avalúo catastral que tiene la propiedad. Sin embargo, la usucapión o prescripción, como se la conoce en el alrededor doctrinario, pues es, digamos, un modo originario de adquirir el dominio. ¿Qué significa? Extinguir el dominio que tenía Diego Torres y, pues, constituir uno en favor del actor. Eso hace que la acción de prescripción o los procesos ordinarios en los que se persigue esta pretensión sean incuantificables. Normalmente es difícil o sería difícil que un juez nos entienda o que un colega pues a veces entienda este tipo de particularidades. Sin embargo, para ello habría que entender cuál es el fin que persigue la usucapio y qué tipo de procesos es, o qué tipo de sentencias, perdón, es la que se persigue en un proceso de esta naturaleza. Pues la sentencia dictar un proceso plenario en el que se persigue la prescripción adquisitiva
pues es constitutiva. ¿Qué significa eso? Modo originario de adquirir. Por lo tanto, no podría determinarse una cuantía. Listo. Seguimos. La especificación del procedimiento. Mire, el procedimiento o el elegir el procedimiento correcto en el que va a sustanciarse el planteamiento que yo he realizado a la Corte de Justicia es importante. ¿Por qué? Porque no elegir el procedimiento adecuado podría consagrar, en este caso, al demandado en un estado de indefensión absoluta, que más adelante lo explicaré con ocasión de las excepciones. Así que el elegir o el escoger el procedimiento adecuado, además de ser un requisito de admisibilidad de la demanda o un presupuesto formal de la demanda, también es una excepción procesal, previa, pero es una excepción procesal, que se discute si es que el juez califica la demanda porque cumple con los requisitos formales, pues, y al haberse elegido el procedimiento adecuado, en este caso el demandado alega como excepción, pues, el procedimiento inadecuado, ¿cierto? Ahí sería ya materia de excepción que debería discutirse en audiencia preliminar o en la primera fase de las audiencias de juicio, en tratándose de procesos sumarios o monitorios en este caso. Listo. Luego vienen ya pues requisitos extremadamente formales como las firmas del actor, autorización del abogado y los demás requisitos que la ley exige, que tienen que ver, por ejemplo, con acreditar mi calidad de heredero, si es que comparezco en calidad de tal, mi calidad de cónyuge, si es que comparezco en calidad de tal, pues, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a explicar más adelante de modo detallado por asuntos que ya se verán más adelante. Así que creo yo que en esta primera parte, mi estimado Adolfo, pues he explicado, he tratado de destacar la importancia o el relieve que tienen estos requisitos que en algunos casos no son extremadamente formales como muchas personas podrían pensarlo, mi estimado Adolfo. Doctor, no sé si le damos paso a 5 preguntas que nos han llegado por redes sociales. Con gusto. Nos dicen, en base a su experiencia, me mandan a completar una demanda aún poniéndole el domicilio y indicándole las calles y adjuntándole fotos. ¿Qué debo hacer? A ver, mire, ese es digamos, una arista que a veces nos ha tocado o se nos ha hecho difícil superarla. Y en efecto, pues, si bien es cierto que constituye una responsabilidad del actor, en este caso, determinar la individualidad o residencia en que debe situarse al demandado, pues muchas veces no es fácil cumplir con rigurosidad la exigencia que la norma indica. Sin embargo, a veces me ha tocado ver, porque yo lo he vivido en carne propia, me ha tocado, por ejemplo, establecer como dirección domiciliaria la calle X y Y del cantón Puerto Viejo, pues frente a la escuela Francisco Pacheco, por así decirlo, estoy hablando en términos hipotéticos, y el juez manda a completar la demanda porque a decir de él faltan especificaciones para poder cumplir con esa solemnidad que tiene que ver con la citación al demandado. Entonces sí, no voy a negar ese hecho, existen excesos, pudieran haber excesos en torno al cumplimiento de este requisito. ¿Por qué? Porque en ocasiones no aparece pues esa imposibilidad de que el citador judicial vaya y determine con facilidad o pueda cumplir con esa solemnidad y con esa obligación de hecho de citar al demandado, cuando del tenor literal de lo que aparece en la demanda, el domicilio del demandado aparece que es claro. Sin embargo, pues como usted conoce, todo exceso o pues todo extremo, pues termina en resumidas cuentas causando daño. Así que ocurre lo uno y lo otro.
hay efectivamente abogados que no cumplimos con estos indicadores, nos quedamos cortos, como decimos en el argot popular, cuando tratamos de individualizar el domicilio del demandado. En ocasiones, en cambio, creemos que es suficiente, que con los elementos y con la información que estamos brindando, es suficiente. Sin embargo, el juez, con un exceso de poder coercitivo, nos manda a completar la demanda a este requisito. Así que yo debo decir que cuando ocurre algo parecido, a ponerme yo a conversar con el juez, tratar de buscar alguna información adicional para que el citador judicial, el auxiliar de la función del órgano de justicia, cumpla con esa solemnidad sustancial que tiene que ver con la citación del demandado. Así que lo que puedo decir con respecto a esto es que hay excesos a veces, pero también debo reconocer que a veces nosotros por A o B motivo no cumplimos en realidad con la especificación de este requisito que es importante, mi estimado. Aquí nos llega otra pregunta y nos dice, me archivaron la demanda, ¿qué puedo hacer? ¿La vuelvo a presentar? Una vez archivada, claro. ¿la vuelvo a presentar? No le escucho, mi estimado Adolfo. Ya, una vez que presenten la demanda, se puede, y se la archivaron, ¿se puede volver a presentar? Claro que sí. Una demanda archivada se puede volver a presentar, desde luego que sí. Ok. ¿Por qué se puede volverse a presentar? Porque ese decreto donde se dispone el archivo no constituye cosa de juzgada material, así que como no constituye cosa de juzgada material, no hay problema de que la demanda vuelva a presentarse nuevamente. Nos dice el abogado Edwin Zambrano, el abogado Rito, que le manda un saludo. Un abrazo para Rito. Debería limitarse en el COGEC requisitos con carácter escriturario cuando el sistema procesal es oral y en audiencia es que finalmente se argumenta y se litiga. No le escuché bien la pregunta, disculpe, mi estimado Adolfo. El abogado Rito, de lo que entiendo, dice, ¿por qué en el COGEC exigen tantos requisitos si estamos en un proceso oral? Y donde se va a litigar y argumenta es en las audiencias. ¿Por qué los jueces de plano te mandan a completar o te archivan por mal presentar una demanda? ¿Por qué no debería darle paso y en la audiencia recién discutir qué es lo que está correctamente presentado y qué es lo que no está correctamente presentado? A ver. Primero porque todo ciudadano tiene derecho a una tutela judicial efectiva. Y dentro de este presupuesto, que no es absolutorio o absolutista, pues al juez, como decía anteriormente, se le ha dotado un poder coercitivo. ¿Cuál es la idea, mi estimado Adolfo? Ir enderezando este tipo de hierros que pueden cometerse desde la demanda y que terminarían luego de no subsanarse, si cabe el término, demandando de un gasto innecesario a la administración de justicia. Por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo el presupuesto de la citación con la demanda al demandado. Han habido sentencias que se han declarado nulas porque al demandado no es que no se lo ha citado, se lo citó en una dirección que no correspondía a la suya. Entonces, claro, el que no se me haya citado en el lugar de mi residencia o individualidad significa que no se me citó. Entonces, eso, pues, como usted ve, podría tener secuelas a futuro. Y la idea es justamente ir cubriendo estos requisitos. Digamos que
subsanando estas aristas para ir depurando de a poco el proceso. No se olvide usted que en la audiencia preliminar o en la primera fase de audiencia de juicio hay una fase de validación del proceso, justamente donde se van a discutir todos estos pormenores. Entonces, claro, que si el actor comparece, está subsanando en este caso el cierre procesal, así que yo no habría cómo demandar la nulidad del proceso ni tampoco plantear a futuro la nulidad de sentencia. Pero la idea es de que se cumplan con estas garantías, en este caso de la del demandado, la garantía del debido proceso, es decir, a defenderse, a comparecer al proceso, a contradecir pruebas, a insinuar pruebas, a hacer uso de los mecanismos de impugnación. Todo eso está vinculado y relacionado con la citación, que debe cumplirse. Entonces, no es, pues, no, como usted comprenderá, pues la citación deja de convertirse en un presupuesto extremadamente formalista, como decía, para convertirse en un requisito preponderante en el proceso. Bien. O en la demanda. Desde Guayaquil nos llega una pregunta, doctor. No sé si ahí me escucha o tiene problemas de audio ahí. Escucho un poco un tono bajo. ¿eh? Ok. Desde Guayaquil nos llega una pregunta, doctor. Nos dice que si en un juicio de alimentos se puede citar al apoderado especial que ha venido actuando en ese juicio cuando este apoderado, cuando se quiere pedir un aumento de pensión o una rebaja de pensión. Pues cuando se quiere pedir, a ver, aclare bien la pregunta, si en el juicio de alimentos se puede citar a un apoderado. Sí, cuando se quiere pedir una rebaja de pensión. Para requerir el aumento de una pensión alimenticia. ¿Aumento o rebaja? Sí. Bueno, en mi opinión, no se podría, porque es obligación, en este caso. Digamos que es un presupuesto del proceso. La legitimación en la causa. Si estoy citando con una demanda al apoderado, no estoy citando, en este caso, a la persona que puede oponerse a la pretensión. Pues los derechos que derivan del contrato del mandato, en este caso las procuraciones judiciales, son otra cosa. Eso no legitima a este apoderado en el proceso. Posiblemente ese apoderado tiene capacidad legal para comparecer a nombre de ese demandado, lo que no implica que esté legitimado en el proceso. Perdón, lo que no implica que esté legitimado en la causa. Para que me entienda mejor mi estimado Adolfo y el amigo que hace la pregunta. Ese apoderado está legitimado en el proceso si es que ese poder no ha sido revocado, pero no está legitimado en la causa. El legitimado en la causa, en este caso, es el demandado. En este caso, el padre del menor. Si es que el caso fuera ese, ¿no? Que estamos demandando al padre de un menor. Ok, entiendo. Sigamos con lo de las excepciones que nos iba a explicar y es fundamental también. Perfecto. Bien, miren, el asunto de las excepciones ha sido un tema controvertido. De hecho, la Corte Nacional, con el propósito de clarificar el panorama de las excepciones, o de que se apliquen de modo correcto la regla que tiene que ver con las excepciones previas, emite una resolución, la número 12/2017, la Corte Nacional de Justicia. Pues una resolución que, si bien es cierto, tiene un palmo planificador de una parte, pues a mi entender también es una resolución que nos queda debiendo. Y nos queda debiendo porque en esa resolución la Corte, por ejemplo, omite tratar las excepciones de puro derecho, que las menciona de modo muy pálido, sin embargo, no hace un análisis profundo ni tampoco pues resuelve con respecto a aquello, ¿no es cierto? Así que cuando digo que nos queda viendo la Corte, lo explico eso al final, así que vamos en principio a hablar de qué modo deben ser entendidas estas excepciones. Pues las excepciones no representan sino el ejercicio puro
del derecho de contradicción del demandado, mi estimado Wilson. ¿Por qué? Porque si usted es citado con una demanda, usted puede hacer, o digamos que tres. Una, sencillamente negar los hechos. Dos, deducir excepciones previas. Y tercero, puede usted incorporar hechos con propósito de destruir la pretensión del actor. Si ve, ahí tiene usted tres escenarios. Pues vamos a ubicarnos y todos tendrían efectos distintos. Todos generarían, es decir, todas estas acciones van a generar efectos distintos procesalmente, o en el índice propiamente dicho. ¿Por qué? Porque si usted es citado con una demanda, una demanda en la que se persigue una sentencia de condena, por ejemplo, acciones dinerarias, por ejemplo. Si usted dice, yo no le debo a Juan Piguave, pues usted lo que está haciendo es marginarlo de la actuación probatoria a Juan Piguave y usted justificar que no le debe. No sé si me hago entender. Es decir, usted se imputa la carga de la prueba. Usted dice, a ver, perdóneme, a ver, voy a retomar el tema nuevamente. Si usted dice, si usted es citado con una demanda en un proceso de condena, ¿no es cierto? Y dice, yo no debo, pues obviamente estoy equivocado, perdóneme, creo que me equivoqué. Pues en ese caso, al usted haber negado los hechos, el actor está obligado a probar que sí le debe, ¿no es cierto? Aquí está, justificar la existencia de la obligación. Pero si el demandado dice, ya le pagué y por eso no le debo, entonces ese demandado está imputándose la carga probatoria, porque tiene que justificar que se ha pagado. Y al decir ya le pagué, en principio no está negando la existencia de la obligación. Lo que dice es, existía la obligación, ya le pagué, por lo tanto voy a justificar que le pagué. ¿Sí ve? Existe una inversión de la carga probatoria. Al decir le pagué, se está imputando, se está cargando con un lastre en la espalda la carga probatoria. Pero podría también ese actor, ese demandado, incorporar hechos nuevos para destruir la pretensión. Por ejemplo, en un proceso ejecutivo, en estos procesos de ejecución que son rápidos. Usted citado con la demanda y usted lea como excepción, por ejemplo, la extinción de la obligación por novación, por decir. Está usted incorporando hechos nuevos, ¿se da cuenta? Para destruir la pretensión del actor. Pues está usted obligado a justificar que a través de este modo de extinguir las obligaciones, pues los vínculos que existían entre el actor como acreedor y usted como deudor ya están desaparecidos, ya no existen, están extinguidos. O podría también usted sencillamente excepcionarse. Y justamente, ahora, estas excepciones, pues, persiguen fines distintos. Perdónenme un ratito. ¿Por qué digo que persiguen fines distintos? Porque las excepciones son de naturaleza distintas. Algunas tienen por objetivo sencillamente suspender temporalmente la marcha del proceso, enderezarlo, validarlo y luego va a continuar el proceso. Otras, en cambio, tienen por objeto terminar el proceso. Así que miren, las excepciones son, o puede usted hacer, digamos, hacer uso de las excepciones en diferente orden y también, pues, dependiendo del caso concreto. Las excepciones en el Código Orgánico General de Procesos aparecen como generales, las que están en el artículo 153, y aparecen luego las excepciones tasadas, que son las del juicio ejecutivo, y también las excepciones del
de las acciones de ejecución, las acciones, por ejemplo, de la oposición a la coactiva, son excepciones distintas, o la oposición, que también se llama en determinados casos. Ahora bien, vamos a hablar de las excepciones que aparecen en el artículo 153, que serán materia de nuestro estudio. Vamos a hacerlo rápido, creo que el tiempo nos está avanzando, mi estimado Adolfo. Es interesante el tema y todos estamos atentos a su cátedra, maestro. Gracias, mi estimado. Al amigo que nos escribe desde Guayaquil, ya le vamos a contestar el inquietud. Perdón, mi estimado Adolfo, no le escuché. Continúe, maestro. Sí. A ver, vamos a empezar diciendo que las excepciones son de tres tipos. Las excepciones son procesales, son sustanciales o son excepciones de puro derecho, que son las que no ha clarificado, que son excepciones a veces sobre asuntos de fondo que deben discutirse en las audiencias preliminares o en la primera fase de las audiencias de juicio y que sin embargo desde mi punto de vista han sido venidas a menos porque no se las trata, debiendo. Ya voy a explicar por qué y a justificar por qué. Vamos con las primeras, que son excepciones formales o procesales. La primera excepción previa que aparece como excepción procesal es la competencia del lado del juzgador. Pues para explicar esta excepción vale partir del marco conceptual de lo que es la competencia, y diremos que la competencia es la medida dentro de la cual está pues distribuido el poder potestativo del juez en razón de la persona, materias, grados, etc. Entonces, la incompetencia o la excepción de incompetencia del jugador es una excepción procesal. Y básicamente, usted deduce esta excepción cuando el juez no es competente para conocer la causa con la que usted se lo ha citado, por razón de territorio, por razón de grados o en razón de la persona. Entonces, ¿de qué modo se resuelven estas excepciones? En la primera fase de la audiencia preliminar, en la audiencia preliminar o en la primera fase de la audiencia de juicio, en los procesos sumarios, ejecutivos, monitorios, pues habiéndose alegado una excepción de este carácter, de este talante, pues el juez debe pronunciarse del siguiente modo. Si la acoge, es decir, si considera que efectivamente él no es competente por las razones que he mencionado, pues debe acogerla en un acto interlocutorio. Ahora, esta excepción de falta de competencia o de incompetencia del juez es una excepción subsanable. ¿Qué significa eso? Que va a suspender temporalmente la tramitación de la causa. ¿Hasta cuándo? Hasta que el juez de la competencia, pues, reciba el proceso con un acto inhibitorio del juez que conocía primigeniamente la causa, y una vez que ese juez que competente ha recibido el proceso con ese acto inhibitorio, se acepta la inhibición del juez que se inhibe, va a continuar con la marcha del proceso. Mire usted, pues ahí existe una suspensión temporal del proceso. De hecho, lo que hemos hecho es subsanar ese proceso. Usted ve ahí una excepción subsanable. Puede ocurrir que el juez nos niegue o no acoja la excepción de incompetencia, alegando presupuestos de orden jurídico. Y dice, no hay lugar a la excepción de competencia que ha alegado el demandado en este caso. Pues ese rechazo también debe hacerlo en un acto interlocutorio, del que el actor puede apelar en efecto diferido. ¿Qué significa eso? Que los recursos verticales de impugnación, pues
podrían tener dos efectos: el efecto suspensivo y el efecto diferido. El suspensivo significa que suspende la tramitación de la causa, y sin embargo, el diferido no suspende el decurso del proceso. Sin embargo, ya queda anclado el recurso de apelación de ese acto interlocutorio del juez, y lo que ocurre es que cuando ese proceso suba al Tribunal Superior, que en este caso es la Corte Provincial de Justicia, esa Corte Provincial de Justicia, antes de hacer, de entrar pues a hacer, digamos, analizar el asunto de fondo del controvertido, tendrá primeramente que revisar ese recurso de apelación que dedujo en este caso ese demandado, y que lo dedujo con el efecto diferido. Por eso se llama efecto diferido, queda pendiente, ¿no? Entonces, vea usted la incompetencia, pues que es una excepción fácil de entender. Lo que podríamos decir es que es una excepción procesal que se resuelve en acto interlocutorio y que no suspende, digamos que no termina el proceso, sino que solamente lo suspende de modo temporal. Ahí tenemos una primera excepción procesal. Luego tenemos la incapacidad o falta de personería de la parte actora o de su representante. Justamente eso tiene que ver con lo que preguntaba nuestro colega de Guayaquil. A ver, ¿qué debe entenderse con esta falta, con incapacidad o falta de personería? Pues que una persona, para comparecer a un proceso, tiene que gozar de capacidad general o de capacidad operativa, se llama. Ahora, esta capacidad es capacidad procesal. En el argot doctrinario se le llama legitimación en el proceso, se le llama. ¿Cuándo no habría esta falta de personería o cuándo no habría esta falta de capacidad legal o procesal? Por ejemplo, mi estimado Adolfo, si comparece un menor de edad en calidad de actor a demandar, pues ese menor, siendo incapaz operativo, se vuelve incapaz o se vuelve, no tendría legitimación en el proceso para comparecer a demandar. ¿Cuándo habría falta de personería? Cuando comparece Diego Torres alegando ser representante legal de XY, persona jurídica de derecho privado, y ocurre que no detenta tal representación legal. En este caso habría esa falta de personería. ¿Cuándo habría también esta falta de personería? Cuando alguien comparece al proceso con un poder insuficiente. Por ejemplo, comparece Juan Piguave con poder, con procuración judicial otorgado por Diego Torres, y presenta demanda de divorcio controvertido en contra de María Piguave, y ocurre que digamos, aparece que de los derechos derivados de ese contrato de mandato se tiene que el poder que tiene Juan Piguave es para comparecer y demandar el divorcio de consumo, no controvertido. Vea usted, hay un poder insuficiente ahí. En ese caso también habría falta de capacidad procesal o falta de legitimatum al proceso, como se llama. Así que eso sería la falta, la incapacidad o falta de personalidad que puede alegarse como excepción previa. Ahora bien, esta también es una excepción procesal que también es subsanable. De hecho, mi estimado Adolfo, el artículo 295, si mal no recuerdo, claro, dice: si se aceptan las excepciones de falta de capacidad o falta de personería, se concederá un término de 10 días para subsanar el defecto, bajo apercibimiento de tener por no presentar la demanda y de aplicarse las sanciones pertinentes. ¿Cuál es la sanción pertinente? El archivo de la demanda, ¿no es cierto? Entonces, vea usted, de lo que estoy leyendo o del tenor exegético de la norma, se entiende que esa falta de personería, que es una excepción previa, es una excepción procesal, y es una excepción procesal subsanable, que si se la acoge o se la niega, pues debe hacérselo en un acto interlocutorio.
¿Qué es lo que hace distinto un acto interlocutorio a una sentencia? Que el acto interlocutorio resuelve un incidente en el proceso que puede afectar los derechos de los sujetos vinculados con la relación procesal. En cambio, la sentencia es la que termina resolviendo el asunto de fondo del controvertido. ¿Estamos claros en eso, no es cierto? Continuamos. Luego tenemos otra excepción procesal. La falta de legitimación en la causa o incompleta conformación del litis consorcio necesario. Miren, esta es una excepción fácil de entender. Es una excepción procesal. Y digo por qué. Porque justamente es o se considera presupuesto material del proceso esta legitimación en la causa. ¿Qué significa legitimación en la causa? Pues que el actor y el demandado o los demandados sean las personas llamadas a oponerse a la pretensión del actor, o en este caso a controvertir el derecho sustancial del proceso, que es el que está en litigio. Les pongo un ejemplo sencillísimo, mi estimado Adolfo. Comparece Diego Torres y demanda la rescisión o la nulidad de un contrato en el que aparecen como compradores X y Y. Pero ocurre que solamente demandó a X. Y como solamente demandó a X, pues y conviene que un proceso termine con una sentencia que surta efecto de cosa juzgada material o pasar a autoridad de cosa juzgada, no en una sentencia inhibitoria que no surta efecto alguno, pues tenemos que enderezar el proceso. ¿Cómo? Pues ese demandado ya se dio cuenta de que con esa pretensión solamente, que con esa demanda solamente se lo ha citado a él. Es más, en esa demanda no se ha considerado también tener como legítimo contradictor a Y, que también aparece como comprador. En este caso, con toda seguridad, pues X va a alegar como excepción la indebida conformación del litis consorcio necesario. ¿Por qué? Sencillito, no se demandó a Y. Y si no se demandó a Y, mañana el juez de esa causa no va a poder dictar una sentencia de fondo que componga ese controvertido, sino una sentencia inhibitoria. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esta excepción? En el caso de los procesos ordinarios, cuando se deduce una excepción procesal como esta, pues en la primera fase de la audiencia preliminar se la va a discutir. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer en este caso el demandado, quien alegó esta excepción procesal? Va a decir, miren, aquí existe falta de legitimación en la causa, sencillamente, o indebida conformación del litis consorcio necesario, porque sencillamente no se ha citado con la demanda, o no se ha tenido como demandado a Y, cuando él también aparece como comprador. Así que si justifica ese hecho con el contrato, en esa audiencia preliminar, con toda seguridad, el juez va a acoger esa excepción de indebida conformación del litis consorcio necesario, o falta de legitimación en la causa, o falta de legitimatium ad causam, como se llama en el argot rutinario. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a mandar que ese actor subsane ese error y que también tenga por demandado en un término de 10 días, pues a Y, a quien no se lo ha citado con la demanda, es más, a quien ni siquiera se lo tenía como demandado con esa pretensión. Entonces, vea usted, en ese término de 10 días se va a subsanar el error y el proceso va a continuar. Como esta es una excepción procesal, el juez, si la acoge, debe acogerla en un acto interlocutorio. Y si la niega, también va a negarla con un acto interlocutorio. Igual que en el caso anterior. Si el juez la niega, no la acoge, ese demandado puede deducir recurso a apelación en efecto diferido, pues
y ustedes ya saben cuáles son los efectos jurídicos que produce el efecto diferido. La sala, cuando suba el proceso, pues no va a resolver el asunto de fondo hasta que no resuelva ese recurso de apelación que está anclado y que fue concedido en efecto diferido. Luego tenemos otra excepción más que tiene que ver con el error en la forma de proponer la demanda. Inadecuación del procedimiento o indebida acumulación de pretensiones. Miren ustedes, ahí en realidad hay como que 3 excepciones en una. Voy a explicarla una a una. Así que el error en la forma de proponer la demanda, voy a dejarlo ahí, lo voy a tratar al final por asuntos evidentemente de orden académico, así que voy a proceder en este momento a tratar el asunto que tiene que ver con la inadecuación del procedimiento. Les dije en un principio que la inadecuación del procedimiento, además de aparecer como una excepción previa, pues también es un requisito formal de la demanda. Así que, si el juez no lo resuelve en la fase de admisibilidad de la sentencia, tendrá la obligación de resolverlo ya en audiencia preliminar, ya como una excepción previa. Ya esa no es fase de admisibilidad. Ahora bien, pues este error en el procedimiento, en realidad, pues deja... puede presentarse de modo peliagudo de cara a la resolución de la Corte, porque la Corte dice de que con ocasión de lo que establece la Constitución, de que nadie puede ser juzgado por un juez que no sea el de su competencia, y en procedimiento, y en trámite de un procedimiento establecido, pues dice la Corte que basta solamente ese hecho para que el juez acoja una excepción de este tipo si el procedimiento es inadecuado. Sin embargo, respecto a lo que manifiesta la Corte Nacional, existen fallos de la Corte Nacional y de la Corte Suprema en sentido contrario, y que forman parte del stare decisis de las decisiones, o de la ratio decidendo, como se llama, es decir, que son vinculantes para los jueces. ¿Por qué manifiesto aquello? Porque, en mi opinión, pues este escogitamiento del procedimiento inadecuado causa nulidad y permite o amerita que el juez lo acoja como excepción previa siempre que el escogitamiento de la vía vulnere el derecho de defensa del demandado de una parte y 2, incida en el dictado de la sentencia. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes me entiendan de modo facilito, de modo claro. Vamos a utilizar un ejemplo didáctico. A ver. Ocurre que yo, que lo he demandado a usted, tenía que haberlo demandado en procedimiento ordinario. Sin embargo, lo he demandado en proceso sumario. ¿Qué hace la diferencia entre lo uno y lo otro? Pues el proceso plenario, que es el ordinario, es un proceso que está caracterizado por ciertas particularidades. Existe, por ejemplo, libertad argumentativa. Además de esta libertad argumentativa y de defensa, un proceso plenario como el ordinario está caracterizado por libertad en cuanto a la insinuación de los medios probatorios. Un proceso plenario generalmente está caracterizado por tener o por disponer de todos los mecanismos de impugnación que la ley contempla. ¿Cuáles son estos? Los recursos verticales de impugnación, es decir, apelación, casación, los horizontales de aclaración y de ampliación. Lo que usted no tiene generalmente en un proceso sumario. Además de esto, las sentencias dictadas generalmente en los procesos plenarios son sentencias que surten efecto de cosa juzgada material. Generalmente, las sentencias dictadas en los procesos sumarios surten efecto de cosa juzgada formal. Por excepción, algunas no. Por ejemplo, las sentencias dictadas en los juicios de divorcio, por ejemplo, esas no. Pero, por ejemplo, una sentencia dictada en un proceso sumario cuya pretensión es, dígase usted, que se le proteja en la turbación de la posesión que usted tiene por parte de un tercero,
pues esa sentencia no surte efecto cosa juzgada material. ¿Por qué? Porque esa situación podría cambiar mañana. Lo que no ocurriría, por ejemplo, en una sentencia dictada en un juicio de prescripción adquisitivo extraordinario de dominio, por ejemplo, o en una sentencia de establecimiento de servidumbre. Son sentencias constitutivas que surten efecto de cosa juzgada material. ¿Qué significa eso? Que mañana nadie va a discutir sobre ese mismo asunto en un proceso distinto. Entonces, pues lo que trato de decir es que si en el caso que le puse como ejemplo, pues yo a usted, al haberlo demandado en un proceso sumario, teniendo que haberlo demandado en un proceso ordinario, pues lo he marginado del derecho a la defensa. Pues en lugar de que usted haya tenido 30 días para defenderse, solamente tuvo 15 en el proceso sumario. En lugar de que haya tenido una audiencia preliminar para interesar, convalidar, subsanar los defectos del proceso, usted tuvo solamente una audiencia única en la que tuvo, si bien es cierto, una fase de validación del proceso y otra para alegatos y producción de pruebas, pues no es menos cierto que el ámbito o el radio o el espectro de su argumentación y de la insinuación de los medios probatorios es estrecho. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. En un proceso sumario donde usted demanda alimentos, pues usted no puede insinuar prueba testimonial para justificar la capacidad económica del demandado, por ejemplo. Pues, ¿por qué? Porque las operaciones que hacen los jueces en este tipo de procesos son matemáticas. Ellos tienen una tabla y en función de esa tabla resuelven. Así que por más que usted lleve 100 testigos para que digan que Juan Piguave goza de una situación económica pues opulenta, pues eso no va a ser prueba en ese tipo de procesos sumarios. ¿Sí ve usted? Entonces, por esa razón, yo comparto las tesis o la línea de decisiones de la Corte Suprema que nos vincula a las decisiones del presente y por las que debe entenderse que la elección del procedimiento se entenderá como inadecuado siempre y cuando esa indebida elección del procedimiento cause gravamen al derecho de defensa, en este caso, del demandado, y de otra parte incida en la decisión de la causa. Continuamos. Indebida acumulación de pretensiones. Pues esta es otra excepción procesal que debe ser resuelta en un acto interlocutorio y que en cambio termina el proceso. Miren, esta es una excepción procesal. Sin embargo, esta termina el proceso. ¿Por qué? Ponerles un ejemplo. ¿Qué significa indebida acumulación de pretensiones? Usted tranquilamente en una demanda puede deducir 2 pretensiones o 3 pretensiones, siempre y cuando estas pretensiones no se enerven o no se autoenerven. ¿Qué significa eso? Que la una no sea opuesta a la otra, ni el proceso, ni los canales en que deban hacerse valer sean distintos. ¿Qué significa eso? Se los pinto con un ejemplo sencillo. Yo demando al abogado Adolfo Castro y mis pretensiones son la rescisión y también a la vez la nulidad de un contrato que he suscrito con él. Pues yo no puedo demandar la rescisión de un contrato cuya nulidad también estoy demandando. Pues si es nulo, pues no cabe la rescisión del contrato. Y si estoy demandando la rescisión del contrato, se entiende que no es nulo. Si ven ustedes ahí, 2 pretensiones contrapuestas. Pero voy a pintárselos con un ejemplo más sencillo todavía. A ver. Imagínese usted un acto de proposición, una demanda, en la que aparezcan las siguientes pretensiones. De una parte, el cobro de remuneraciones de un trabajador. Y de otra parte, la indemnización ocasionada por el despido intempestivo. Si usted se da cuenta, pues ambas corresponden a la misma materia, sin embargo, tienen procedimientos distintos. ¿Por qué? Porque mientras la una debe demandarse en procedimiento monitorio,
la otra debe demandarse en procedimiento sumario. Estamos claritos, ¿verdad? Entonces, usted ven ahí, ve usted que esas pretensiones tienen procedimientos contrapuestos, distintos, diferentes. Pues eso hace que hay una indebida acumulación de pretensiones. Entonces, cuando el juez acoge una excepción que tenga que ver con una indebida acumulación de pretensiones, el juez allí la acoge en un acto interlocutorio y archiva el proceso. Claro, pues en este caso al actor, como esa excepción es de aquellas procesales, pero que termina el proceso, pues el actor puede apelar en efecto suspensivo. ¿Qué significa eso? Que el proceso sube a la sala resuelve, la sala puede confirmar o revocar ese acto interlocutorio. Pues si lo revoca, el proceso vuelve nuevamente al juez de origen, continúa su marcha. Pues, de confirmarse el acto interlocutorio, el proceso está muerto, está archivado, ¿no es cierto? Continuamos. Luego tenemos otra excepción, la quinta excepción previa, litispendencia. Pues miren, litispendencia significa proceso distinto. Vamos a empezar a hablar primero a qué tipo de excepciones se corresponde a aquella. La litispendencia es una excepción sustancial, ya no es procesal. ¿Qué significa litispendencia? Como les decía, un proceso distinto. ¿Sobre la base de qué principio se puede juzgar una excepción o se puede hacer un juicio de fundabilidad de la litispendencia? Sobre el principio de la prevención en el conocimiento de una causa. ¿Qué significa eso? Que una causa para la cual se han creado varias unidades, en el caso de las unidades judiciales, el juez que primero prevenga el conocimiento de la causa es el que tiene que seguirla sustanciando. De modo que, si mañana ese actor presenta otra demanda por el mismo hecho en otra unidad judicial, en otro juzgado, pues ahí cabe la excepción de litispendencia. ¿Por qué? Porque ya hay un proceso primario que se ha iniciado y en el que existe identidad subjetiva, de objeto y también de causa. En este caso, opera la litispendencia. Como la litispendencia tiene que ver con un asunto, podríamos decir, consustancial del proceso, el juez debe resolverlo con una sentencia, declarando, desde allí sí, disponiendo, el archivo del proceso. En sentencia, declarando con lugar la demanda, disponiendo el archivo del proceso. Continuamos. La prescripción. Creo que esta es una excepción de la que muchos conocen. Es también una excepción sustancial, pues la prescripción, como ustedes sí conocen, pues de una parte sirve para adquirir el dominio de cosas ajenas y de otra parte sirve también para extinguir las acciones de las que dentro de un determinado tiempo, en este caso, la parte no hizo uso o las partes no hicieron uso. Digamos de otro modo que ha operado la preclusión en este caso. Ya no había manera de activar el aparataje de justicia porque esa acción ya está prescrita. Voy a ponerles un ejemplo. La acción ordinaria, por ejemplo, prescribe en 10 años. Y hay acciones como las acciones de nulidad de un contrato, de nulidad absoluta de un contrato que prescriben en 10 años. Así que si a Juan Piguave lo han demandado con una acción ordinaria cuya pretensión es la nulidad absoluta de un contrato, si ya han transcurrido más de 10 años desde la época en que se celebró el contrato, pues obviamente que en ese caso habría prescripción de la acción. Deducida esta excepción sustancial, el juez debe acogerla en sentencia, declarar sin lugar la demanda y disponer el archivo del proceso. Pues sentencia de la que cabe un recurso a apelación en efecto suspensivo.
que significa que va a subir el proceso al Tribunal de Instancia Superior, tendrá pues el poder potestativo de revocar o en efecto de confirmar la sentencia. Pues en cuyo caso de confirmarse, pues esa demanda está declarada sin lugar y también está archivado el proceso. Pues de no confirmarse y de revocarse, en este caso la sentencia, el proceso vuelve nuevamente al juez primigenio y continúa su curso. Luego tenemos como otra excepción la caducidad, que suele confundirse con la prescripción. Yo les voy a poner un ejemplo sencillo. Esto también es una excepción sustancial que debe resolverse en sentencia. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la prescripción y la caducidad? A ver, primero que la caducidad opera de derecho, ipso iuri, no se interrumpe por nada. En cambio, la prescripción no opera ipso iuri y puede interrumpirse. ¿Cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? ¿Cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? Que la caducidad opera, pues en los casos en que existe modificación o restricción del derecho de acción. ¿Qué es el derecho de acción? Ese es el poder o la facultad que tiene una persona para comparecer al órgano de justicia en aras de la materialización de un derecho. Entonces, ¿cuándo opera esa caducidad? Yo les voy a poner un ejemplo sencillo. Diego Torres comparece y demanda en juicio ejecutivo al señor Martín Sornosa. Ocurre que Martín Sornosa deduce como excepción la prescripción de la acción ejecutiva. Pues en ese caso está prescrita la acción, pero no ha caducado el derecho de ese actor. ¿Por qué? Porque está caducada la acción ordinaria. Sin embargo, puede, haciendo uso de su derecho de la acción, y como no ha operado la caducidad del derecho, puede demandarlo en la vía ordinaria, por ejemplo. Entonces, en ese caso, vean ustedes que es distinto la prescripción que la caducidad. Otro ejemplo que podría ponerle, pues, en el cobro de un cheque en la vía ejecutiva. Pues, la vía ejecutiva prescribe, dándose el cheque en 6 meses, 20 días. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué significa aquello? Que si yo no presenté un cheque al cobro, es decir, para que un cheque pueda ser demandado en la vía ejecutiva, tiene que ser presentado a su cobro entre los 20 días posteriores a su fecha de giramiento. Si no lo hice en ese tiempo, pues ese cheque no puede ser presentado al cobro en la vía ejecutiva. Pero claro, algunos van a decir, no, pues si la acción ejecutiva prescribe en 5 años. Claro, la acción ejecutiva prescribe en 5 años, pero el derecho de acción, en este caso, del titular de ese cheque, prescribe en 6 meses, 20 días. Ahí opera la caducidad del derecho. Ahí no hay prescripción de la acción, sino que ha operado la caducidad del derecho. ¿Por qué? Porque ese actor puede presentar mañana ese cobro en la vía ordinaria. ¿Sí se dan cuenta? Eso hace distinto lo uno del otro. Es la diferencia entre la caducidad y la prescripción. Luego tenemos como excepción la cosa juzgada, que no es sino el hecho, digamos, un presupuesto que tiene que ver con que... Al presidente. Perdón, un momentito. Perdóname un momentito, mi estimado. Cero 09 705 00. No le escucho.
No le escucho, mi tío. Hola, ahora sí me escucha. Se nos quedó pausado el... decía que a nuestra seguidora, que tiene como nombre en el perfil Legales Ecuador, le hacemos conocer que en los próximos sábados estaremos invitando a una juez de la niñez para que nos aclare el tema de las demandas en cuanto a la rebaja y aumento de pensión alimenticia. Siga, mi doctor. Continúe. ¿Me escucha? Continúe, doctor. Parece que la imagen del abogado Johnny, el internet está un poco teniendo problemas. La producción nos dice que tenemos un problema del internet y le estábamos diciendo a nuestros seguidores que las inquietudes en torno a la demanda de alimentos vamos a traer en los próximos programas a una juez de la niñez que nos aclare esos temas. De igual manera, hemos contactado con el juez laboral, el doctor Jorge Villasís, quien en los próximos programas nos va a dar una charla respecto al derecho laboral. Continúe, doctor, para concluir esta charla que se ha alargado más de lo que habíamos previsto. No sé si producción hace un contacto vía telefónica con el doctor Johnny, porque se ha quedado congelada la imagen y no podemos seguir con la conferencia que estaba prevista para 60 minutos y ya llevamos 1 hora 30 minutos. Creo que lo tenemos otra vez al doctor Johnny. Lamentablemente hemos tenido un problema con la conexión del internet, se ha ido y no podemos seguir si tenemos esa persistencia de la interrupción. Vamos a saludar a todos nuestros seguidores, no sin antes decirles que todas las inquietudes que nos han formulado a través de esta charla serán en el transcurso de los días contestadas por nuestros colegas asociados de la firma. Un saludo para Patricio Gilén, para José Báez, para el colega Roberto López, para Hermes Delgado, para Enrique Intriagos, para el colega Juan José Bermúdez, para la doctora Zoila García, para Yané Santos, y le hacemos conocer a todos y cada uno de ustedes que este lunes vamos a inaugurar un nuevo programa que se llama Informativo Legal y vamos a tener como tema la mediación, en donde vamos a explicar a la comunidad paso a paso qué debe hacer cuando tiene que cobrar una deuda, cuando debe vender un vehículo, cuando quiere adquirir una casa. Vamos a enseñar poco a poco los pasos jurídicos. Además, también este programa informativo legal servirá para que cada uno de los emprendedores que ha iniciado su negocio en el tiempo de pandemia de manera gratuita se promocione a través de este programa informativo legal que será el lunes a las 8 de la noche. Producción me dice que también está intentando restablecer una comunicación telefónica con el abogado
Johnny Mendoza, pero le ha sido imposible porque le envía a buzón de mensaje. El día martes tendremos una charla con la ex juez de lo penal, la doctora Ivonne Sánchez, en el programa Legalmente Homenajeado. El día miércoles trataremos los casos que se siguen en contra del expresidente Abdalá Bucaram y estará con nosotros el colega Santiago Hernández. El jueves tendremos un conversatorio con un colega de Argentina en cuanto al tema de derecho comparado para saber cómo se lleva el trámite penal y procesal penal en este país hermano. El día viernes tendremos una entrevista con el fiscal Paco Delgado, quien nos dará a conocer en el programa En Memoria de lo Legal todo lo concerniente a la vida y profesión de su señor padre, el abogado Paco Delgado, que ya no está con nosotros. El próximo sábado tendremos el seminario de error de tipo y error de prohibición con la intervención del abogado Henry Villasís Londoño. Queremos agradecer a Marco Yepes, que son luces y sonidos, quien está colaborando con este programa para tener una mejor imagen e iluminación. Asimismo a la productora 5M, que hace posible que lleguemos a cada uno de ustedes. Saludamos a todos los seguidores y sin más nos despedimos, no sin antes desearle una pronta recuperación a todos los que están atravesando en este momento en la enfermedad de COVID, en especial a mi suegra, que se recupere y que salga de ese estado de que se encuentra en el hospital de especialidades de la ciudad. Un abrazo a mi cuñada, Eliana Muñoz, quien hoy cumple un año más de vida. No se olviden de suscribirse en nuestro canal de YouTube, en donde colgaremos esta entrevista, y también de suscribirse a nuestra página de Facebook. Sin más, les quiero agradecer su sintonía y no será hasta el día lunes, en donde nos encontraremos en Informativo Legal y tendremos como invitadas a las mediadoras de mediación de esta ciudad de Puerto Viejo. Hasta tanto, un abrazo y buen fin de semana.